Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a las personas que estén viendo este video. Ya, vamos a empezar lo que se solicita. Bueno, estamos con usuario root, ingresamos con usuario root para hacer todos los cambios que sean necesarios para que no tengamos que hacerlos mediante un usuario y después ingresar con un superusuario. Entonces ingresamos con usuario root inmediatamente. Bueno, mediante consola CLI asignar hora y fecha del sistema actual. Bueno, hacemos lo que es un date para comprobar si es que todo está bien. Y vemos que está correcto. El mes de septiembre, día 26. La hora son las 21 horas con 01 minutos y 33 segundos del año 2020. Entonces no tenemos que asignar cambios debido a que ya está. Muy bien, vamos con la asignar el nombre de hostname. Bueno, para asignar el nombre de host, ocupamos un comando que es nano, aunque se pueden ocupar otros comandos como lo son v. Vamos a hacer este cambio. etc es la carpeta donde se contiene el hostname y esta es la ruta para hacer el cambio del hostname. Como vemos, se abre un editor de texto que yo ya le cambié el nombre de host, que ahora se llama juanmuñoz.cl. Para salir apretamos control X, limpiamos la pantalla con control L o con el comando clear. Son dos comandos que sirven para limpiar la pantalla de nuestra consola. ¿Vale? Entonces, para comprobar que el nombre se cambió, hacemos un host name y nos sale el nombre de host. Ahora, si quieres un comando más completo, ocupamos hostname ctl, que nos muestra mucha más información, como el nombre del host, el chasis, la máquina que estamos virtualizando, el sistema operativo, el modelo del kernel y su arquitectura, que es de 64 bits. Muy bien, limpiamos pantalla y vamos con el siguiente punto, que mediante consola CLI listar todos los archivos del directorio etc que comiencen con la letra A mayúscula y A minúscula y redirigir la salida a evaluación lista.txt. Ok, primero vamos a listar con el comando ls y vemos que la carpeta está creada, que es la carpeta de evaluación. Ok, el comando que vamos a ocupar para listar esto con lo que se solicita, que son con la restricción de que solamente se listen archivos con A mayúscula y A minúscula, es el siguiente comando: ls etc, perdón, hacemos este icono que es un parse grep espacio y hacemos este icono que es el elevado en realidad, y dentro del paréntesis colocamos A mayúscula y A minúscula, y eso lo redirigimos a la salida de evaluación, que se hace mediante con doble mayor y colocamos la ruta del destino, que vendría siendo evaluación, perdón, disculparme mi sintaxis, evaluación lista.txt. De esa forma se va a guardar esta información, se va a guardar en eso. Nosotros entonces hacemos un ls para ver que la carpeta está. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: este es un comando que sirve para ver el texto que contiene un archivo, que es el comando cat. Entonces hacemos cat evaluación slash lista.txt. Y como vemos, están los archivos que se solicitan de modo de filtrado. Limpiamos pantalla nuevamente y vamos con el
con el punto número 5. Dice, mediante consola clic crear la siguiente estructura de archivos y directorios en el archivo raíz. Bueno, consta de esta estructura, la voy a mostrar. Es la siguiente estructura, como vemos acá, estructura de árbol. Y lo que vamos a hacer para mostrar esta estructura es súper simple. Lo que vamos a hacer es un ls, que yo ya lo tengo hecho. Ahí está la carpeta princip. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos un tree en princip. Y mostramos lo que mostré anteriormente. La carpeta del directorio principal es princip. Esto tiene 4, o sea, 3 subcarpetas que son apuntes, docs y program. En apuntes hacemos otra subcarpeta que se llame sistemas y dentro de sistemas hacemos dos archivos con el comando touch. Este es el comando que se utiliza para crear archivos, touch. Y creamos tema 1.doc, tema 2.doc. En la siguiente subcarpeta de princip, docs, creamos dos subcarpetas más que son Excel y Word y dos ficheros que son doc.1 .txt y doc2.txt. En la siguiente subcarpeta program no hacemos nada y en princip también hacemos lo que son dos archivos que son fichero.txt y fichero2.txt. Entonces ya tenemos el punto 5 listo y bien hecho. Dice 6. Mediante consola clic copiar todo el directorio princip de manera recursiva y dejarlo en evaluación y nos dice que sobre todo evaluación y evaluación solamente copiarlo en evaluación. Bien, para copiarlo solamente en evaluación, como lo pide aquí de manera recursiva, lo que hacemos es lo siguiente: hacemos el comando cp -r de la carpeta origen, que sería princip doble mayor, y copiamos la ruta de origen que sería en evaluación, que sería siguiente opción. Ese sería el comando. Bien, ahora para ver que realmente se copió el directorio, hacemos lo siguiente: pues hacemos un cd y colocamos evaluación para ver que se copiaron. Ahora ya estamos dentro de la carpeta de evaluación y hacemos el comando ls para comprobar todo lo que tiene. Y como vemos, ahí está el directorio princip. Los demás son archivos .txt. Para volver nuevamente hacemos cd y volvemos a la raíz. Muy bien. Mediante consola clic listar todos los procesos en ejecución del sistema y redirigir su salida a evaluación procesos.txt. Ya, para hacer este proceso comando este comando top. Esto muestra los archivos, o sea, los procesos con todos los procesos que están corriendo en este momento, y hacemos un control C para frenarlo, control R para que la pantalla no se vea tan manchada. Y bueno, ya que vimos eso, redirigimos la siguiente salida de top doble mayor nuevamente y lo mandamos a la carpeta evaluación en el archivo procesos. Y lo que vamos a hacer va a ser un cat para ver que realmente están en la carpeta y en el archivo. Hacemos un cat evaluación slash nuevamente y era procesos.txt. Como vemos, están todos los archivos copiados. Muy bien.
Limpiamos pantalla nuevamente y vamos al punto número 8. A ver, punto número 8 que nos solicita. A ver, veamos que nos solicita este punto y el punto 8 nos dice: mediante consola CLI determinar estadísticas de consumo de memoria RAM y redirigir su salida a evaluación RAM.txt. Bueno, para ver la memoria RAM hacemos lo que es un free "-h", y esto nos muestra el consumo de la memoria RAM. Bueno, nuevamente redirigimos la salida hacia la carpeta evaluación. Vamos a ver si es que los archivos estos están guardados en evaluación ram.txt, y vemos que están copiados. Limpiamos nueva pantalla para ir al punto número 9. ¿Qué nos dice el 9? Dice: mediante consola CLI determinar los procesos con mayor consumo de recursos y redirigir su salida a evaluación recursos txt. El comando para esto es pcaux. Como vemos, todos los procesos. Y hay otro comando que para listar menos, que yo fue el que ocupé, que es un comando un poquito largo, el cual no voy a escribir para no dar la lata. Bueno, lo que hacemos es mandar eso, obviamente, a la carpeta de evaluación con el archivo de recursos. Lo que hacemos es nuevamente un cat de evaluación para ver el siguiente archivo, que era recursos.txt, y vemos que la información está guardada. Limpiamos pantalla y pasamos a lo que es el punto número 10, que nos dice: mediante consola CLI listar todos los dispositivos conectados del sistema y redirigir su salida a evaluación dispositivos.txt. Ya, en este comando vamos a hacer un cat de evaluación de dispositivos.txt. Bueno, traman de dos salidas. La primera son lo que se puede conectar básicamente a nuestro sistema, y lo segundo son los sistemas o dispositivos que están conectados. Como vemos, no hay nada conectado de momento, o sea, lo que nos pide son solamente la configuración que hacemos en el modo de panel de Oracle, digamos, de VirtualBox, y esa es nuestra salida. Entonces limpiamos pantalla y vamos a lo que es el punto número 11. Dice: mediante consola CLI desarrollar búsqueda en todo el file system a partir de la raíz de todos los archivos o directorios que contengan passwd como parte de su nombre y redirigir la salida a evaluación passwd. Bueno, este comando es un poco más complejo, pero no imposible, y lo vamos a hacer. Bueno, para listar estos elementos hacemos un fin de la raíz con los nombres que contengan passwd. Si lanzamos este comando, vemos que está buscando todos los nombres que contengan passwd. Bueno, esta salida obviamente la redireccionamos, y para ver que se redireccionó correctamente hacemos un passwd, o sea, un cat de evaluación del archivo passwd.txt.
y vemos que la salida es la correcta porque hay muchos archivos que son de que mantienen passwd en sus nombres. Control L. Bueno, sigamos con el punto número 12 ya. Mediante consola client directorio evaluación crear tres archivos de nombre archivo 1.txt, archivo 2.txt y archivo 3.txt. Aparte de crear estos archivos, para archivo 1.txt asignar permisos de full control, para archivo 2.txt asignar permisos de solo lectura para el dueño del recurso, para archivo 3.txt no asignar ningún permiso para dueños, grupos u otros. Bueno, en lo que es Linux, hay una cosa que se llama triada de permisos, que quizás muchos de ustedes lo han visto, que es RWX, que significa Read, Write y Execute. Estos tres comandos son los que nos permiten la triada de permisos. El Read es leer, el Write es escribir y el Execute es ejecutar los archivos. Bueno, hacemos un ls de evaluación y vemos que están los archivos creados. Es el archivo 1 que tiene todos los permisos, el archivo 2 que tiene solamente el permiso de lectura y el archivo 3 que tiene ningún permiso. Para ver los permisos que tienen estos directorios hacemos un ls-l en evaluación y vemos los permisos que, como dije anteriormente, son RWX. Cuando como la triada de permisos son tres permisos que lo identificamos con Hugo. El Hugo son los usuarios, la G son los groups o grupos y la O es de others o otros. Estos permisos son 777 para permisos completos, que es como vemos acá en archivo 1, son todos los permisos que son read, write y execute. Para el archivo 2 vemos solamente la R, que significa read, que es lo que nos pedían de solo lectura para el dueño, y el archivo 3 que nos solicitaba no asignarle ningún permiso. Y como vemos, por eso están todas esas rayas ahí, que significa que el archivo no tiene ningún permiso ni de lectura, ni escritura, ni de ejecutarse. Bien, vamos con lo siguiente punto, limpiamos pantalla, claro. Y vamos al punto número 13, que nos dice, mediante consola CLI asignar ese bit al directorio evaluación. Bueno, la triada de permiso y para cambiar permiso, que por si no lo dije, se ocupa un comando que se llama chmod. Este chmod sirve para cambiar los permisos de carpeta o de directorio, archivo, entre otros. Y existe también lo que se llama permisos especiales. Normalmente nosotros cuando queremos asignarle todos los permisos a un archivo, como lo hicimos con el archivo 1, hacemos 777 del archivo que queremos modificar. Pero hay un cuarto permiso que es el permiso especial y el sbit o subject bit, creo que es el nombre, se ocupa un 1, ¿cierto? Y se hace luego los permisos que tienen las carpetas. Vamos a ver los permisos que tienen estas carpetas. Como vemos, mi evaluación sale como resaltado, por decirlo de alguna manera, y es porque tiene el permiso especial. Si vemos, al final aparece, en vez de una X, aparece una T. La T nos quiere decir que el permiso está. Normalmente la carpeta de evaluación viene sin este permiso, nosotros tenemos que asignarlo con el comando chmod 1755, porque eran los permisos que traía por defecto el 755. Solo agregamos
este comando se lo agregamos a la carpeta evaluación. Bien, continuamos. Punto número 14. Mediante consola CLI modificar el UMASC de sistema A0000. Bueno, para ver la UMASC es el comando UMASC, así de simple. Y por defecto trae el 0022. Para cambiar eso simplemente hacemos uno más y colocamos el valor que queremos que tenga, que es 000. Le damos a eso y nuevamente lanzamos el comando UMASC y vemos que el UMASC se cambió a 000. Hacemos un limpiado de pantalla y vamos con el siguiente. Dice asignar permisos de full control para el usuario USR1. Si no existe, lo crea en el archivo 1txt. Bueno, nosotros creamos este usuario. El comando para crear usuarios es user add, todo junto, y el siguiente nombre del usuario. Vamos a crearlo para que vean que así es como se crea. Bueno, ¿dónde se encuentra ahora? Porque no podemos verlo de cualquier manera, ¿cierto? Para ver al usuario nos vamos a lo que es la carpeta, vamos a hacer un cat, porque donde se guarda todo esto es un directorio, o sea, es un archivo, etc. Y en esto del etc hay una carpeta que se llama passwd. Le damos enter y vemos todos los usuarios que hay creados en el sistema. Como vemos acá en la parte final, penúltimo nombre, vemos que dice USR1 2.x 2.1101 y vemos que el usuario está creado como el usuario que acabo de crear, que es nombre del usuario. Damos control L para saber que estamos bien, porque al haberle agregado el 777 al archivo 1 se abren los permisos para todas las cuentas, tanto como para los grupos, para otros y para el usuario mismo que creó aquel archivo. Vamos con el siguiente punto, que es el último punto, punto número 16. ¿Qué es lo que nos dice? Mediante consola CLI listar las características de la CPU, del sistema y del BIOS del sistema y redirigir a evaluación CPU.txt y evaluación BIOS.txt respectivamente. Bueno, para listar lo que nos pide en el primero, que es las características de la CPU, el comando es muy simple, es ls CPU. Nada más que eso. Como vemos, ahí está las características de la CPU. Y para comprobar que esto se guardó, hacemos un cat de... Me disculpan, nunca hice. Un cat de evaluación de CPU.txt y vemos que está lo que nos pide, que son las características de la CPU. Bueno, y para lo que es la BIOS usamos otro comando que se llama dmidcode -t, que es el tipo, y 0, que es para la BIOS. Y si no estamos muy seguros para ocupar este comando, hacemos un man de dmidcode. Esto nos muestra todo lo que podemos hacer con lo que es el comando. Como vemos por acá, si bajamos, vemos la T, que es el tipo, y si bajamos un poco más nos dice la información que nos puede presentar con el type más el número. Entonces hacemos una Q para hacer un quit, limpiamos pantalla y hacemos el comando entonces de comando dmidcode -t de type con el código 0 y nos muestra la información de la BIOS.
Para comprobar que esto nuevamente se guardó donde nos solicitaba, hacemos un cat evaluación del bios.txt y vemos que normalmente se guarda. Bueno, profesor, esto es lo que constaba la evaluación que nos solicitó y procedo a cerrar el video para que pueda revisar y asignar la nota correspondiente. Desde ya, muchas gracias y nos vemos.